Terminamos casi. Espera que quiero mostrarles. ¿Sí, estoy compartiendo o todavía tengo que ponerlo de vuelta, no? Ah, me tenés que habilitar para Ahí compartir. está, me parece que ya está. Ya está, está para compartir. Ok. ¿Estamos todos? Bien. Entonces, hablamos de las alteraciones sensoperceptivas que se pueden dar en la psicosis, hablamos de las alteraciones del pensamiento que se pueden dar, hablamos de cómo se altera el juicio de realidad en diferentes cuadros. Vamos a hablar un poquito del tratamiento, ¿sí? En líneas generales, muy, muy generales. Pero vamos a decir que para los trastornos psicóticos vamos a usar tratamiento antipsicótico, ¿sí? Según el cuadro que estemos tratando es que vamos a usar una cosa o la otra, pero tienen que saber que existen dos grupos grandes de psicofármacos, los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos típicos son bloqueantes dopaminérgicos de tipo 2, de receptores de tipo 2, ¿sí? Fundamentalmente aloperidol, clorpromacina, levomepromacina, trifloperacina. Como bloquean los receptores dopaminérgicos de tipo 2, como efecto adverso fundamental, importante y a veces grave en el tratamiento, es el extrapiramidalismo, ¿sí? Son todos los efectos a nivel motor que se generan por bloquear estas vías dopaminérgicas, que se parecen a los síntomas parkinsonianos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Puede haber temblor, puede haber rigidez de miembros, puede haber cuadros distónicos, agudos o crónicos, puede haber enlentecimiento del movimiento, aquinesia. Esos son los efectos adversos fundamentales, no únicos, de los antipsicóticos típicos. Como esto existía, empezaron a darse los antipsicóticos atípicos, que bloquean a los receptores dopaminérgicos de tipo 2, pero también bloquean otros receptores, específicamente algunos receptores serotoninérgicos, y tienen lo que se llama una capacidad de disociación del receptor más rápida, haciendo que no se bloqueara completamente el receptor de 2. Entonces, la potencialidad de hacer extrapiramidalismo era mucho menor. Pero como bloquea otros receptores, tienen otros efectos adversos. Fundamentalmente el síndrome metabólico es lo que pueden generar estos antipsicóticos y que a veces generan muchos trastornos. ¿Por qué? Porque aumentan de peso, porque aumentan la glucemia, pueden aumentar los triglicéridos, el colesterol. ¿Cuáles son? La quetiapina, la olanzapina, el aripiprazol, la lurasidona y muchos otros. Pero eso creo que es lo fundamental que sepan como grupos farmacológicos, ¿no? Es la idea que sepan farmacología en esta clase. Bien, preguntas, chicos, algo que no haya quedado claro que quieran preguntar. En la manía, ¿cómo es el juicio? O sea, ¿cómo se considera el juicio alterado en la manía? Desviado, ¿sí? Porque la manía es un trastorno psicótico primario. Buenísimo. ¿Qué más? No sé si alguien está hablando, pero no escucho. Yo te iba a hacer una pregunta cuando estabas hablando de la cero percepción alterada, que estabas hablando de los chicos que se obsesionan con los rasgos faciales, etcétera. ¿Eso también es lo que puede pasar con los trastornos alimenticios, ponerle como con la anorexia, que Sí. ven como una imagen deformada de su cuerpo? Si uno se pone fino, ¿sí? En la semiología, eh, por supuesto que esto va a depender de la intensidad, ¿sí? Pero Sí, si yo peso 30 kilos y te digo que soy gorda, mido 1,60 m y mi sensopercepción no está funcionando bien, ¿sí? claro, sí. Y uno tendría que decir, bueno, ¿es solamente la sensopercepción? ¿Es el pensamiento? ¿Qué interpretación le das vos a eso? ¿Entendés? Por eso nosotros
compartimentalizamos las funciones para poder entenderlas, pero esto va todo unido. Si yo Claro, percibo sí. mal la realidad, mi pensamiento se forma mal, miro raro, por eso lo que quiero que vean es la presentación del paciente psicótico. No es un paciente como cualquier otro, es un chico, chica, quien sea, que tiene una mirada más bien reticente, que no tiene mucha actitud comunicacional, que tiene como mucho resquemor en lo que dice, que por ahí habla poco, o que habla y es una ensalada de palabras y no se le entiende nada, que no comunica. A veces, si una persona está con alteraciones sensoperceptivas muy importantes y la realidad está muy comprometida, tienen algo que se llama la perplejidad, ¿sí? En donde hay desrealización y despersonalización. La persona no puede reconocerse a sí misma o no puede reconocer el ambiente. Despersonalización es a sí mismo, desrealización es al ambiente. Eso se acompaña de una perplejidad, es una mirada que están como desencajados, ¿sí? Por eso es importante verlo al paciente. Claro, sí, Mirar sí. cómo se mueve, ¿sí? Ok. ¿Qué más? Una pregunta. Sobre el juicio suspendido, lo que Sí. puede suspender el juicio podría ser, por ejemplo, un accidente, algo traumático, algo que le marque en la vida del paciente, que dentro, después de ese lapso, que decante la información, todo, vuelva a entrar con su juicio normal. Sí. No sé sus edades, chicos, pero ¿ustedes vieron el video de Icandela? ¿Saben de lo que hablo cuando hablo de esto? No, Sí, no. el de la moto, el que El choca. del Ah, sí. ¿Qué pasaba con ese señor, más allá del chiste y demás? Ese señor tenía una falla en la atención grosera y una falla en la memoria tremenda. ¿Por qué? Porque acababa de tener un accidente y el tipo no podía registrar la realidad. Viste que tenía esa mirada como, ¿y Candela? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y te lo pregunta 17 veces. Ese tipo tiene el juicio suspendido, ¿sí? ¿Qué va a pasar con su juicio después? No sé. Pero en ese momento yo tengo que decir que el juicio está suspendido. Una intoxicación por cocaína, si yo tengo una persona que llega a la guardia el viernes a la noche con 3 gramos de cocaína, no tiene el juicio de realidad conservado, tiene el juicio de realidad suspendido, ¿sí? ¿Y también puede nacer con este trastorno? ¿Qué quiere decir nacer con este trastorno? No sé, no vi la diapositiva porque nos aceptaron unos minutitos después, pero, por ejemplo, esquizofrénico. Sí, ¿Puede nacer con esquizofrenia? es más complejo que eso. No se habla de haber nacido con esquizofrenia, sino que nacés con predisposición para, si querés, tenés una genética para, y hay situaciones del desarrollo cerebral y del estrés ambiental que pueden fomentar la aparición, digamos, fenotípica de la esquizofrenia, ¿sí? Sí, gracias. Eventualmente, lo que podés haber nacido es con un retraso mental. Si vos tenés una hipoxia en el parto, y realmente el chico nace con dificultad intelectual marcada, ahí tenés que hablar de un juicio insuficiente de nacimiento, ¿sí? Que lo vas a ir distinguiendo cuando el chico veas que no puede apilar los cubos, cuando no sostenga la cabeza, se va a ir viendo con el crecer, pero eso es lo más reciente, si querés. ¿Estamos? sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Algo más? ¿De Sí, preguntas? yo tengo una duda. Dale. No me quedó claro la diferencia entre psicosis aguda y breve. Porque no es del todo claro, en realidad. Es una cuestión de clasificación. Es según de dónde mires, se habla de psicosis aguda o de psicosis breve. No se haga mucho lío con eso. Es Bueno. una cuestión de temporalidad, ¿sí? Psicosis aguda es una psicosis que no se instala. Eso, si querés.
Profe, en el Álvarez el tema está súper corto. ¿Está bien leer de ahí o a algún otro lugar recomendás? Para semiología, para esto, tienen que ir viendo las funciones psíquicas, así que entre la clase y el Álvarez entiendo que va a ser suficiente. Bárbaro, gracias. Lo que no pueden decir es, si alguien les dice, chicos, ¿cómo está el juicio en la psicosis? Y me dicen conservado. Eso es lo que no puede pasar, ¿sí? Pero creo que no lo van a decir. Hablamos de que en las neurosis el juicio está conservado, en la psicosis el juicio está alterado. Y en las reactivas es como que van y vuelven constantemente la psicosis, que tienen estados donde el juicio está bien y hay estados donde el juicio se desvía. Sí, sí, hay que ver bien cuál es el trastorno de base, ¿sí? Los trastornos de personalidad, específicamente el trastorno, bueno, todos, pero el trastorno borderline de la personalidad, tiene momentos en donde puede tener un estado psicótico, ¿sí? Eso sería una psicosis reactiva. ¿Por qué? Porque frente a una pérdida, el paciente se pone francamente psicótico y empieza a pensar que todo el mundo lo va a dejar, que todo se va a terminar, que no vale nada. Eso podría ser una forma de psicosis reactiva. Cuando el paciente se compensa, ya no está más psicótico. ¿Mm? Ok. ¿Algo más? Esto como dato de color, por si les divierte, las psicosis compartidas suele ser un paciente psicótico que convive con un paciente con alguna discapacidad intelectual y entonces ambos deliran de alguna manera en conjunto sobre un tema. El psicótico es uno, pero el otro tiene tal fragilidad mental que comparte el delirio, ¿sí? Es interesante nomás, no lo tienen que saber. ¿Algo más? ¿Dudas? No, yo por ahora no. Bueno, creo que estamos entonces. Pablo, Hola, sí. sí, estamos entonces. Bueno, ¿Vale? perfecto, doctora. Está bien. Bueno, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Chao, buenas gracias. tardes. Nos vemos. En algún Muchas momento. gracias, que tengas buen día. Tal cual. Hasta luego. A ver cómo salgo de acá.